aquí la voz de Europa. Llevamos años hablando de los problemas que amenazan a España como nación, especialmente desde que empezó la llegada masiva de inmigrantes que supone una amenaza existencial para nuestro pueblo. Y continuamente discutimos entre nosotros para saber cómo podemos solucionar estos problemas. Pero nunca nos paramos a pensar exactamente qué es España, qué es una nación, qué es lo que queremos salvar realmente. Es fácil, una nación es sangre y suelo, una nación es tierra y pueblo. Es una comunidad humana con una serie de características étnico-culturales comunes, cuyos miembros han vivido, desarrollado y construido un territorio durante generaciones. Es un proyecto común y no solo material, es una tradición, una forma de entender la vida, unas costumbres que muchas veces se acaban convirtiendo en ley, unos profundos lazos de comunidad, una defensa de sus fronteras comunes contra sus enemigos. En el caso de los europeos es un concepto especial del honor, de la vida, del trabajo, de la familia y del individuo que no comparten otras culturas, lo que nos ha llevado a crear nuestras propias sociedades diferenciadas de otras civilizaciones, nuestras únicas sociedades europeas. En resumen, una nación es una tierra y el pueblo que históricamente se ha desarrollado en la misma. Por lo tanto, desde el momento en el que ese pueblo empieza a crear sus primeras formas de Estado, el objetivo básico, preferente y principal de ese Estado es la conservación y la supervivencia de ese pueblo en esa tierra. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal de ese Estado no es hacer cumplir la ley, ni garantizar la seguridad jurídica, ni la ciudadana, ni el crecimiento económico, ni nada parecido. Todos esos son objetivos secundarios que se deben subordinar al objetivo principal. Frente a esta realidad, el sistema nos bombardea con descripciones falsas y bastardas de lo que debería ser una nación. Una nación no es una constitución, ni el boletín oficial del Estado, ni las leyes. Esta es la versión liberal nacida de la Revolución Francesa y antes de la inglesa. Para el liberal, una nación son los ciudadanos que viven en la misma en un momento dado. Sin añadir ninguna condición especial, pueden pertenecer o no a la estirpe histórica de esa nación. Pueden tener cualquier origen étnico, nacional o religioso. Incluso pueden ser inmigrantes recién llegados o hijos de inmigrantes, da igual. A todos se les acepta como miembros de la nación con tal de que firmen el llamado contrato social. Es decir, comprometerse a cumplir la Constitución y las leyes de ese territorio. Si lo hacen, se les da un trozo de plástico que certifica que son miembros de esa comunidad nacional y asunto resuelto. Los comunistas, en lo básico, comparten el mismo concepto de nación que los liberales. Para ellos también, cualquier individuo del planeta, con independencia de su origen nacional o étnico, puede ser bienvenido a formar parte de la nación proletaria, siempre que, en este caso, acepte su constitución y sus leyes proletarias. La única diferencia con el liberal es que los comunistas amputan de la nación al miembro burgués empresarial, nada más. Una nación tampoco es un mercado. Esta forma de entender una nación viene del brazo económico del liberalismo, el capitalismo, para el cual una nación es un gigantesco bazar de compraventa de mercancías, en el que sus habitantes se dedican a producir y a consumir siguiendo las leyes del mercado. Los beneficios de las empresas y el crecimiento económico del país se convierten en el bien supremo a conseguir. Entonces, ¿cuál es la solución que nos ofrece esta versión de la nación cuando la comunidad nacional sufre un importante descenso de la población por la baja natalidad? Simplemente importar en masa a millones de extranjeros para que reemplacen a los trabajadores nacionales, para que el mercado de trabajo siga con la misma rueda de producción y consumo. En esta versión de la nación, si un extranjero o millones quieren venir a trabajar, pueden hacerlo sin ningún problema. Una nación tampoco es una ONG.
que tengan la obligación ni legal ni moral de acoger a millones de extranjeros por ningún motivo, ni circunstancias salvo excepciones muy contadas y puntuales. Una nación, en el caso de España, tampoco es la hispanidad ni una unidad de destino en lo universal, ni la ofrenda a Dios de los creyentes de una religión para ir al cielo, sobre todo cuando esa ofrenda consiste en buenas obras para ayudar a personas hambrientas, pobres y necesitadas. Buenas obras que incluyen dejar que millones de extranjeros puedan venir a España para buscar una vida mejor. Si esta gente quiere salvar su alma ayudando a los necesitados del tercer mundo, pueden hacer lo que han hecho siempre: marcharse ellos allí a sus países de origen y ayudarles como consideren. Una auténtica nación de sangre y suelo no tiene ninguna obligación de hacer nada de esto. Al revés, cuando entiendes lo que de verdad es una nación, tu obligación moral es impedir que estos millones de inmigrantes entren en tu país. No tenemos ninguna obligación hacia ningún extranjero. La única obligación que tenemos los adultos españoles es con los niños españoles, con nadie más. Entonces, en el momento en el que ya sabemos lo que es y lo que no es una nación, ¿qué hacemos cuando la auténtica nación va camino de sufrir un importante descenso de la población? ¿Qué hacemos si los auténticos españoles podemos pasar de 35 millones a 15 en unas pocas décadas? Los defensores de la versión bastarda de lo que es una nación, ya sean liberales, marxistas, capitalistas, defensores de las ONGs, creyentes de alguna religión, lo tienen claro: llenar ese hueco importando a 20 millones de inmigrantes. Y es lo que están haciendo a marchas forzadas. Los auténticos nacionalistas decimos que no, que esa no es la solución, que la solución es, de momento, no entrar en pánico y aceptar sin grandes dramas esa reducción radical de la población, que, dicho sea de paso, es algo que vamos a tener que empezar a aceptar como algo inevitable. Y eso sí, tomar las medidas para amortiguar esa caída de la población y que no continúe. No hace falta que cada español se ponga a tener ahora 5 o 6 hijos cada uno, eso es inviable. Pero con que podamos alcanzar los 2 hijos por mujer y podamos estabilizar a la población en 15 millones, ya habremos hecho un paso adelante muy importante. 15 millones era la población de España hace poco más de 150 años y no pasaba nada. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes una economía para 49 millones de habitantes pero tu población se va a reducir a 15? Pues solo hay una solución: cerrar empresas. Adaptar la economía a la población, no al revés. Cerrar empresas hasta que haya las empresas que tiene que haber para una población de 15 millones de habitantes. Habrá que cerrar miles en todos los sectores, sobre todo aquellas que dependan de mano de obra extranjera para subsistir. En el sector agrícola, en la construcción, en la hostelería. Y por supuesto abandonar todos esos demenciales proyectos de expansión urbanística en marcha, como el de convertir Madrid en una macrocapital de más de 10 millones de habitantes. Todas esas viviendas proyectadas es para meter en ellas a los millones de inmigrantes que están llegando. También habrá que cerrar miles de colegios por toda España y abandonar miles de pueblos. Mantener colegios y pueblos a base de importar en masa inmigrantes es un suicidio nacional. Mantener el crecimiento económico y los beneficios de las empresas importando en masa inmigrantes es otro suicidio nacional. De nuevo, es no entender que todos los aspectos del Estado se deben subordinar al bien común más importante: la supervivencia de nuestra comunidad etnonacional. Para lograrlo hará falta temporalmente una economía casi de guerra y un Estado fuerte e intervencionista, que plante cara a las fuerzas empresariales y financieras del mercado, que intentarán, al igual que hacen hoy, mantener la estructura empresarial existente y el crecimiento económico perpetuo, conservando su poder y beneficios, trayendo a millones de inmigrantes, aunque sea a costa de llevarse por delante y de reemplazar a los auténticos españoles. Todo esto que vamos a tener que hacer puede sonar bastante impactante, y lo es, pero ya no queda otra, y aunque no será fácil,
Es la única solución que queda ya para salvar a España como tierra y al pueblo español como su propietario histórico. La solución no es traer inmigrantes, sino de crecer de manera temporal, en población y económicamente. Ser menos habitantes, volver a una vida más sana y más cercana a la naturaleza, recuperar los oficios de toda la vida. Sin inmigrantes, solo los auténticos españoles formando familias y comunidades locales. No suena tan mal. España es la tierra de los españoles y nuestra obligación es que siga siéndolo. No es un mercado, no es una empresa, no es una ONG, no es una constitución. No es tierra de nadie que pueda ser invadida y colonizada por millones de extranjeros sin que podamos hacer nada para impedirlo. Vienen tiempos difíciles, pero no hay otra causa que valga más la pena que esta. Contamos con vosotros. Aquí, la voz de Europa.